Bueno, nosotros otro día se puso justamente en el Tercer Foro Internacional de Desarrollo Sostenible. Huerteros y agroecología, pilar de desarrollo sostenible, ¿no? Instancia muy importante bajo el marco de lo que es la Global Union. En esa instancia hicimos hincapié en aspectos. Bueno, acá les dejo mis contactos. El sitio web mío es bien fácil, lahuertaorgánica.com. El canal de YouTube, en vez de poner todo eso, escriben simplemente en el motor de búsqueda ing.javiernuñez contiene la U y ya aparece mi canal. Y mi correo electrónico, bien fácil, javiernatura@gmail.com. Si quieren contactar conmigo por preguntas, en fin, de diversos lugares, ¿sí? Podemos compartir materiales de repente por el Drive, en fin, aunque hay otra aplicación más todavía que es aún más potente. Bueno, estos son los contactos, pueden mandar preguntas, en fin, sugerencias son siempre bienvenidas. Bueno, acá entramos justamente a trabajar los siguientes aspectos. Lo que es en sí la seguridad alimentaria, fundamental, por el tema de no solamente de comer en buena cantidad, sino también con calidad y también con inocuidad, que no sea un problema lo que estamos comiendo, que no tenga residuos de agroquímicos. La cantidad de alimentos a producir se recalca eso, ¿verdad? Se puede lograr buena producción de alimentos con los principios de la agroecología, de forma amigable con el ambiente, ¿no? Respetar el ambiente se nos hace, pero fundamental. Hoy estaba escuchando en la mañana a alguien de España que estaba hablando que tenemos que hacer lo que sería un nuevo contrato con la naturaleza, hablando así, esas palabras lo dijo él, las tomo, con la naturaleza con respecto justamente a la forma que tenemos de relacionarnos con ella, fundamentalmente en lo que es, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Hay más actividades también que son un inconveniente, ¿no? Pero con la agricultura podemos comenzar y bastante. Bueno, y después en lo que es la seguridad alimentaria que vamos a trabajar, haremos hincapié en lo que los huerteros y agricultores del medio rural pueden hacerlo. Se destaca mucho la contribución que están haciendo los huerteros a nivel del núcleo duro urbano. La gente está plantando en macetas, en recipientes, en cubiertas, en bolsas de pastillera. Es muy valorado eso, ¿sí? Y eso también, esta gente también está aportando lo que es la seguridad alimentaria. Me dirán que la propia sí, pero si cada uno logra parcialmente o totalmente resolver su tema alimentario, ya es una gran ayuda a lo que es la comunidad, en resolver el aspecto de cada uno. Más los excedentes que pueden haber, que pueden compartir con vecinos, etc. Bueno, yo un tema tan importante como es la agroecología, prefiero definirla por el lado de la FAO. Para la FAO es importante la agroecología para adaptar la producción de alimentos al cambio climático con esta disciplina científica de agronomía. Y lo voy a decir porque merece ser leído esto, no que yo lo comente. La agroecología es una disciplina científica, conceptos sociales y de práctica. El núcleo científico de la agroecología está basado en aplicar principios y conceptos ecológicos para optimizar las interacciones, vean ustedes, entre plantas, árboles, animales, seres humanos y el medio ambiente. Además, la agroecología sitúa los aspectos sociales en el centro de las soluciones para llegar a sistemas alimentarios sostenibles y justos. ¿Se dan cuenta, no? Tomada como un conjunto de prácticas. La agroecología proporciona múltiples beneficios sociales y ambientales, ya que restaura los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Gracias a su enfoque integral, la agroecología es la clave en la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, a la vez que se mejora la resiliencia de los agroecosistemas. En cuanto a lo que es la seguridad alimentaria, nos conduce al concepto de soberanía alimentaria, que una nación o una región sea capaz de producir los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Por acá, por eso habla de los aspectos sociales que hoy se mencionaban, ¿no? Y después, restaurar los ecosistemas que han sido dañados. Y además,
La resiliencia, por ejemplo, en nuestro país el campo natural es el mejor adaptado ante cambios de climas circunstanciales o constantes, como puede ser una seca, ¿no? Fundamental. Entonces, habla de un buen relacionamiento con la naturaleza y de un concepto de agroecosistemas en vez de sistemas de producción familiar o producción comercial. ¿Qué puede brindar la agroecología? Para la FAO, la agroecología puede ayudar a mejorar la producción mundial de alimentos, ya que al combinar conocimientos tradicionales y científicos, aplica enfoques ecológicos y sociales en los sistemas agrícolas, centrándose en las provechosas interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente. Yo las palabras las quiero tomar tal cual como las menciona la FAO, pero es importante, ¿no?, ver cómo se puede encontrar una solución a la producción de alimentos que está siendo deficitaria, ¿verdad? Y de manera amigable con el ambiente, sin tener que... Recomiendo que vean unos videos de lo que es la palma de aceite, que hace referencia, por ejemplo, a lo que ocurre en el sudeste asiático, concretamente en Indonesia, ¿no? Es muy, muy gráfico de cómo se dan problemas con el ambiente por la producción de alimentos y grandes inconvenientes. Bien. Bueno, en lo que tiene que ver justamente a la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria para producir los alimentos, en un momento fue importante, allá por los 50, 60, lo que se llamó agricultura de la Revolución Verde, que versus a lo que sería hoy en día la agroecología. Es importante tener en mente esto porque para saber por qué algunos alimentos son tan caros o por qué tienen residuos, no son inocuos, ¿no? Primero que la agricultura de Revolución Verde se fundamenta esencialmente en lo que son híbridos, inicialmente, ahora aparecen los transgénicos, los pesticidas, por supuesto, tanto insecticidas como fungicidas, y también los fertilizantes. O sea, es todo un paquete de cosas que el productor, el agricultor, tiene que comprar. Para empezar, todos los años la semilla, y ya se pierde eso que se busca en la agroecología, que el productor sea capaz de producir sus semillas. Además, con mucho uso de insumos externos, como los pesticidas que hablábamos hoy, los fertilizantes. O sea, lo hace muy dependiente al agricultor de si se puede importar, en el caso de Uruguay, si pueden importarse las semillas, los pesticidas, los fertilizantes, la hace muy vulnerable. Además del impacto ambiental que tenemos, hablamos de esa dependencia que puede ser nefasta. Si faltan esos insumos, no hay producción de alimentos. Seguridad y soberanía alimentarias comprometidos. Altos costos de energía, como decíamos, y de agroquímicos de todo tipo, ¿no? Y otros costos más para el agricultor, como por ejemplo, que es la intermediación para llegar a grandes superficies de supermercados, representación, el transporte, ¿verdad? En cambio, en la agroecología se hace énfasis en la producción local de alimentos para evitar todo este tipo de inconvenientes, usar los insumos locales, como puede ser el compostaje, las maderas como tutores, el reciclar, etc. Bueno, nosotros, esto lo puse como punto aparte de forma bien premeditada. En la agroecología no hacemos uso de semillas híbridas y menos de transgénicas. Para ser bien de sentido común, primero porque se nos ocurre que el productor tiene que contar con sus semillas. Clásicamente, nuestros productores de horticultura en en torno a las grandes ciudades, lo hacían en base a semillas varietales que trajeron de Europa, y la semilla varietal se fue seleccionando hasta que aparece así, de estas variedades iniciales, la semilla criolla. Que la semilla criolla no es otra cosa que una variedad de semilla que se polinizan libremente y que el productor puede perpetuar durante muchos años y usar su semilla, y no depende de plantas, de semillas que son importadas. Dos cosas. Un ejemplo. Una compañera del grupo Seguridad Alimentaria en el cual estamos me comentaba que sus berenjenas se las entregaron hace 5 años atrás y hasta ahora no ha comprado ni una sola semilla de berenjena. Al contrario, hace sus almácigos y comparte, hace trueque, ¿no? O sea, está usando sus semillas,
logra una independencia respecto a la importación de las mismas, muy importante. Y segundo, ¿no? El tema justamente que la semilla de por sí, la variedad, tiene cualidades que no tienen los híbridos. Los híbridos transgénicos necesitan de condiciones especiales de temperaturas, de humedad. Es muy hermoso ver el catálogo de los híbridos. Lo que pasa es que dependen de eso, del riego, de los fertilizantes, de los pesticidas. No son plantas adaptadas a un medio local específico. La semilla criolla o la varietal en sí son más resilientes, se adaptan mejor a estrés ambientales, de falta de humedad, de falta de nutrientes del suelo, a plagas, enfermedades, etc. Grandes ventajas entonces de las semillas que empleamos en la agroecología. ¿Se pueden usar híbridos? Y a veces sí, hay que usar, no hay más remedio, pero hay que tener todas estas contemplaciones, que ya el próximo año la descendencia de estas semillas, las semillas hijas, la mitad por lo menos, según Mendel, lo que hemos visto de Mendel y se ha comprobado, no funciona bien, no se tienen buenos hijos. Bueno, bien, los alimentos son poco saludables por los residuos que quedan de agroquímicos. Y es así. Si ustedes miran un frasco de agroquímicos, un recipiente, hay un tiempo de espera que respetar. Y algunos residuos quedan. No en balde, el nuevo mercado modelo que se va a hacer en Montevideo, habrá justamente un laboratorio o laboratorios dedicados a hacer muestreos para analizar qué residuos pueden llegar a tener y de esa forma justamente evitar inconvenientes de este tipo, ¿no? Para evitar alguna clase de toxicidad. Muy bien. Bueno, acá un segundito, pero otra vez, no, ahora sí. Bien, ¿por qué ser huertero? Huertero, clásicamente, el agricultor de la zona urbana, que puede ser urbana o periurbana. Urbana de casco duro, de selva de cemento, como así decimos, y periurbano en torno a las grandes urbes. Pues, ¿por qué hacer justamente hincapié entonces en esta gente para lograr una seguridad alimentaria para todos los individuos de una comarca, ¿no? O de una urbe? Pues dependen estrechamente del ambiente donde viven. Y como nadie, ellos sabrán cómo producir alimentos en sus condiciones ambientales. Y preservarán como nadie el lugar, ese ambiente donde se encuentran produciendo alimentos. He ahí las razones por las cuales se garantiza la sustentabilidad y respetar a la naturaleza que tan imperativo es. Se garantiza así la seguridad alimentaria. O sea, si yo logro que el agricultor no esté de paso, que es un agricultor que esté justamente en un lugar produciendo alimentos para él o para tener algún excedente para vender, es una persona que va a respetar su medio porque sabe que si no lo respeta, bueno, se verá comprometida su producción de alimentos. Eso pasa, por ejemplo, lo contrario pasa cuando un suelo se arrienda y quien desea producir cierto cultivo, el que sea, no quiero nombrar muchos ejemplos, la soja, que se arrienda, bueno, el suelo no se usa de manera responsable, aunque últimamente en la legislación hay una ley de uso y manejo de suelo, pero hay que ver si se logra certificar que se está haciendo un uso razonable de esos suelos por parte de los productores de lo que vendría a ser de producción comercial o de revolución verde. ¿Qué implica todo esto? Bueno, para justamente ser un horticultor en base a lo que es la agroecología, implica producción y disponibilidad alimentaria a nivel local y nacional. ¿Qué implica esto? Eso mismo, aseguramos. Clásicamente se fomentó que la producción de horticultura y de frutas, como es un producto bastante delicado, las frutas y las hortalizas, y es bastante costoso el flete, se hace justamente un cinturón perimetral a las ciudades. Bueno, si tenemos gente produciendo en las ciudades y en torno a las ciudades con una modalidad diferente a la clásica, logramos justamente consolidar esa producción alimentaria a nivel local y luego nacional. Bueno, disculpen, acá, ahí está. Cultivar de manera amigable con el ambiente, cuidar los ecosistemas. Eso es una consecuencia, pero fundamental.
Me han llegado justamente comentarios de diferentes productores rurales, y bueno, hay que ver cómo respetan justamente su entorno para que sea sustentable, para que se mantenga en el tiempo esta producción. Producción de alimentos sustentable, como dijimos, acceso tanto económico como físico de esos alimentos para todos. ¿Eh? La FAO constata justamente esto mismo, ¿no? Que se logra una mejor distribución, una llegada de los alimentos que de repente puede ser bastante complicado, ¿verdad? Entonces piensen que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, Nueva York, depende de lo que es el sur de California, básicamente, de la producción de hortalizas, y están separados por lo menos como por 5.000 a 6.000 kilómetros. ¿Qué pasa si se rompe justamente esa cadena de transporte de alimentos, que no funciona? No pueden quedarse sin alimentos en Nueva York, en la costa este. En Uruguay, más en concreto, si la producción de tomates, por alguna manera, de primor, de antes de temporada, en invernáculo, se detiene y no llega a Montevideo, y así un montón más de hortalizas o de frutas, se complica. En cambio, si tenemos productores que están haciéndolo en la ciudad, ya eso es más difícil que pase, ¿no? Y no cuidar de los alimentos, por supuesto. Es un clásico que cuando un productor convencional, tipo producción verde, aplica un insecticida para acabar con una plaga, tiene que avisarle a sus vecinos que están produciendo hortalizas de que va a aplicar semejante producto porque puede dañar a las abejas. Bueno, entonces nosotros este inconveniente logramos evitarlo, ¿sí? Otra cosa, además los huerteros pueden garantizar un derecho humano fundamental, que es la seguridad alimentaria. Es un derecho fundamental consagrado a nivel universal de que se le garantice al individuo su seguridad alimentaria, que implica cantidad de alimentos de calidad, con minerales, vitaminas, fibras, aminoácidos, algunas proteínas, y que sean inocuos para su salud en cuanto justamente a que no hay residuos como mencionábamos. Bueno, ¿dónde ser huertero? Agricultura urbana, perurbana y rural. Pero lo importante de esto es que la agricultura está en las ciudades. Qué importante que es esto, ¿no? Un detalle que no sé, de repente no lo nombro, pero colabora mucho en las ciudades con el tema de limpiar el aire, de purificarlo, de oxigenar ambientes, de espacios verdes, y también incluso hasta regular la temperatura. En Montevideo se calcula que todo lo que son los espacios verdes logran una atenuación de la temperatura en verano de 5 grados, más fresco aproximadamente, y en invierno que sea más tibio, ¿no? En el caso de Montevideo. Bueno, entonces en lo que es el propio casco urbano, aprovechar en los hogares y los espacios públicos de las ciudades. Alguien preguntaba hoy cómo justamente organizar agricultura urbana en las veredas. Bueno, acá no está contemplado, pero si cabe la posibilidad, se puede hacer contemplando diversos aspectos, pero el clásico son los frentes y fondos de hogares, azoteas, balcones. En mi caso, mi suelo fue degradado por mis vecinos y yo tengo acá mi espacio de huerta, ¿sí? Y bueno, es válido. Siempre fue así, pero con el cambio de costumbres, la agricultura urbana dejó de hacerse en los patios y en los fondos, y está retomándose. Las azoteas y los balcones. Acá, los recipientes. Pueden ser recipientes, pueden ser cubiertas con los debidos cuidados, bolsas de plastillera, etcétera, ¿no? Siempre y cuando esos recipientes tengan el buen drenaje diseñado para evacuar excesos de agua y un buen sustrato para evitar enfermedades y para un desarrollo óptimo de las plantas. Los campos baldíos. Baldío es básicamente que no se cultiva, viene de ahí, baldío, ¿no? De la periferia de las ciudades. En la periferia de las ciudades, en la zona periurbana, como se le dice, hay muchos lugares que pueden hacerse de repente emprendimientos en conjunto, las famosas huertas comunitarias, eso se da, está ocurriendo, me han llegado datos de Argentina y otros países, es una muy buena opción para poder justamente encarar la producción de alimentos en un momento tan complicado, ¿no? Los principios de la agroecología son los más apropiados para esta modalidad de agricultura urbana. Ustedes imagínense que todo el mundo en la agricultura urbana
se pusiera a aplicar productos químicos para sus alimentos, esto no andaría. Los residuos y después el impacto ambiental también en la vida humana. O sea, aplicando la agroecología se hace mucho más fácil tener tu huerta urbana, tanto en el casco urbano duro de selva de cemento, como en lo que es justamente la periferia, ¿no? Bueno, y en los emprendimientos rurales también se puede justamente aplicar estos principios, el diseño justamente de en vez de un predio de horticultura o de fruticultura, hablar de un predio en la modalidad de agroecosistema. Es un nuevo enfoque que está ganando terreno en la agricultura, de a poco. Tuve la suerte hace un año atrás de ir con mis alumnos de la escuela agraria nuestra a ver justamente un productor que está aplicando estos principios y emplea mucha menor cantidad de productos químicos, se basa en el manejo, como veremos, trampas de feromonas, confusión sexual, y anda muy bien. Están los productores adoptando esto. ¿Por qué? Porque el público, el consumidor, exige un producto más limpio y además que el impacto con el ambiente no sea tan grande. Bueno, agroecología y agroecología. ¿Y cuáles son los pilares de la agroecología? Yo voy a nombrar los más importantes, hay muchos más. Yo destaco estos. Después si hay más, perfecto, bienvenido en la segunda instancia y los pueden mencionar, no hay inconveniente. Pero básicamente tenemos esto. Siempre con el criterio de provocar el menor impacto posible en el ambiente, en cuanto justamente a no tener que echar nada que sea extraño. Lo único extraño que puede de repente emplearse es el caldo bordelés, el sulfato de cobre, el oxiduro de cobre, el azufre, pero no son productos que causen un gran impacto en absoluto. Es minúsculo en comparación con lo que se usa en otra clase de agricultura. Tener una diversidad de flora y de fauna, buscando producir con los equilibrios de la propia naturaleza. O sea, muchas veces dice que un huerto orgánico intenta imitar lo que es, por ejemplo, un monte nativo. El monte nativo ya sabemos que tiene una gran diversidad de especies de plantas, de animales. Bueno, nosotros buscamos eso. Ahora, hoy en día surgió el famoso concepto de corredor biológico, que busca eso, exactamente eso, que haya una gran diversidad de plantas espontáneas, de animales que sean capaces de mantener a raya ciertos insectos que pueden hacerse plaga. La naturaleza tiene sus equilibrios. Si alteramos sus equilibrios, por eso aparecen las plagas y enfermedades y por eso el uso de agroquímicos que son un problema. Manejo de suelo, como ya veremos, un manejo muy responsable, un uso y manejo responsable de suelo. Las semillas, las varietales o criollas, aunque la criolla es lo mismo que la varietal, pero con más tiempo de selección, adaptada bien en concreto a una cierta comarca. Medidas de manejo especiales en los cultivos, donde se retoman labores ancestrales como las milpas. La milpa es la asociación del zapallo, el maíz, el poroto y el zapallo. Es eficiente porque mientras que el maíz se desarrolla, el poroto se trepa por el maíz, que hace como tutor, el zapallo justamente cubre la superficie, ahoga la maleza, y el mismo poroto se encarga de producir un nitrógeno, una urea natural, que aporta ese nutriente para las plantas. Manejos especiales, la poda, podar plantas como el tomate, podar un manzano, para que justamente se desarrolle bien, para que no hayan plagas, etc. Control de plagas y enfermedades de manera racional y buscando el menor impacto sobre diferentes formas de vida, en especial los organismos que controlan los problemas en cultivos. Hay insectos benéficos. Cuando hay un insecto no es que sea negativo, no, los cereros buenos. Aplicando muchos productos de forma no selectiva, ocurre que estamos matando insectos que son aliados a nosotros, como por ejemplo las mariquitas que devoran pulgones. Hacer énfasis en el uso de recursos locales, abaratar la agricultura y reciclar. Insumos locales, lo veremos con más detalle en un rato, pero pasto picado, bostas, en fin, cañas, etc. Y el uso eficiente del agua de riego, por dos motivos. Es un recurso limitado, el agua, ¿no? Cuidarla. Y segundo, porque la gente piensa que con un alto contenido de humedad de los cultivos todo va a andar bien. No. La experiencia me dice, y lo aprendimos en facultad,
que el exceso de agua con temperaturas altas puede hacer que aparezcan las enfermedades y las plagas. Un uso eficiente del agua. Es fundamental eso. Correcto, un uso correcto me sería la palabra. Bueno, diversidad vegetal. En un agro, yo prefiero usar acuñé un término ahí, si gustan lo toman, si no gustan no lo toman, ecohuerto. Nos faltan 10 minutos para que corte esto, yo les aviso, cortamos y reenganchamos de nuevo. Diversidad vegetal. Deben incluirse hortalizas, plantas aromáticas, florales, frutales, plantas espontáneas propias del lugar, como por ejemplo decíamos hoy en los colores biológicos, plantas medicinales y otras plantas que, como árboles nativos de la zona, hacen que se tenga una gran diversidad que me permite una producción lo más equilibrada y no tener que recurrir a esos productos que decíamos hoy. Tengo preguntas en el chat, pero no se preocupen que las pueden plantear de vuelta cuando reenganchemos nuevamente, ¿sí? La segunda parte será un espacio para que ustedes puedan intervenir perfectamente. Bueno, el uso del suelo. Un uso del suelo, un manejo responsable del mismo. Ejemplos, un buen laboreo de los suelos, usando el cincel. El cincel es una herramienta vertical, en vez de el arado de discos, que al suelo lo da vuelta. La idea es intentar por todos los medios no darlo vuelta. Si le damos vuelta al suelo, incorporamos grandes cantidades de materia orgánica, como dice en el segundo punto. El uso de materia orgánica es fundamental, porque mejora las propiedades químicas del suelo, en cuanto a lo que son nutrientes, lo que es pH, las propiedades físicas, lo que es la estructura para que entre agua y el aire y crezcan las raíces, ¿verdad? Y las propiedades biológicas. Me potencia la vida microbiana benéfica del suelo, para que sean ciertos ciclos de los nutrientes. Hacer buenos sustratos, sobre todo para almácigos, ¿no? Siempre recomiendo el sustrato básico, el universal, el más barato, que para hacer un almácigo, plantar en cubiertas, 1/3 de arena, 1/3 de tierra arcillosa con bastante humus y 1/3 de compost. Un balde, para lograr un buen sustrato que dé nutrientes, que permita desarrollo de raíces y que drene bien excesos de agua. Rotaciones, gente, fundamental. Se han estado dando consultas últimamente que hay problemas con la planta de tomate. Bueno, si hay plantas de tomate enfermas, lo mejor es no plantar una solanácea como el tomate y plantar otra especie radicalmente distinta, como puede ser una lechuga, ¿no? En el siguiente ciclo. Cambiar de lugar las familias de plantas es pero fundamental. Le cortamos los ciclos a las plagas y a las enfermedades y no se absorben constantemente ciertos nutrientes. Siempre dejar una cobertura sobre el suelo, sea un mulch o un abono verde, pero siempre el suelo cubierto, eso es pero fundamental de orden. Los abonos verdes como la avena en otoño e invierno vienen muy bien, como para no dejar al descubierto un suelo que puede quedar en barbecho, ¿no? Para descanso. Lo mejor es que quede cubierto con un abono verde, por ejemplo, o con cobertura de pasto. La semilla, bueno, de esto hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Semilla criolla, se resalta el concepto de autonomía. Si ustedes lo buscan por internet, les va a saltar. Semilla criolla, concepto de autonomía. Produzco mis propias semillas, ¿está? Ya hablamos, variedades y no híbridos, ni transgénicos. Semilla criolla o varietal, bien adaptada al lugar, luego de muchas selecciones por parte de los huerteros, bien adaptadas al lugar y a plagas y enfermedades. El propio horticultor las produce, eso es fantástico, ¿sí? Se pueden las semillas criollas intercambiar perfectamente con otros horticultores. La producción de semillas es un tema que en otro momento podemos trabajar de forma sistemática, es fundamental tener plantas solo para eso, para producir semillas para el siguiente ciclo. Bueno, y la independencia de importar las semillas todos los años es fundamental. Todos los años, nosotros dependemos de la semilla que viene en Uruguay, de Grecia, de Turquía, de Holanda, de Japón. Y si con la pandemia se cortaban todos los suministros, como algunos suministros se cortaron, ¿qué hacemos acá sin tener semillas? No puede parar la producción de alimentos. Contamos con nuestra propia producción como era antes, que había más autonomía. ¿Sí? Así que eso es, pero fundamental. Es una cuestión, pero de orden, de contar con tu propia semilla varietal adaptada a una comarca, después de selección de muchos años. ¿Cómo se le llama en Uruguay? Criolla. En otros lados, semilla riñón, por lo que me dijeron. Depende del lugar, pero estamos hablando siempre de lo mismo, semillas varietales. Bien. Buen manejo de los cultivos. Algunos ejemplos acá, lo menciono
por el tiempo que nos queda. Siempre respetar los calendarios. Hay un momento para la siembra, otro para el trasplante y otro para la cosecha. Fundamental eso. La densidad de siembra. Gente, nunca tener una excesiva densidad de plantas. Prefiero sacrificar cierta cantidad de rendimiento por menos plantas por metro cuadrado, pero no voy a tener los dolores de cabeza por tener todas apiñadas las plantas que generen un microclima especial para el desarrollo de enfermedades y aparición de plagas. Podas. Estos son ejemplos. Las podas. La poda del tomate es fundamental, dejarlo bien abierto, que entre luz. Un manzano bien abierto también. La poda, por ejemplo, es un buen ejemplo de control sanitario y de calidad de la fruta. Mucha cantidad de ramas, muchas flores, pero van a ser, por tanto, con más flores, más frutos, por tanto, más chicos. Las rotaciones de cultivos, es esencial esto, la rotación de cultivos, plantar diferentes familias en el siguiente año sobre una superficie. El uso criterioso del agua es fundamental, eso no excederse. Prefiero que la planta tenga un pequeño déficit hídrico, que la planta uno la ve y está un poquito flácida, ¿no? Y después recién regar, ¿no? Yo estoy experimentando con regar en la mañana. Me resulta más provechoso en la mañana por el tema de las plagas, el riego, que en la tarde. Emplear cobertura vegetal, lo que es justamente el mulch, ¿no? Que puede ser de pasto picado, hoy me preguntaban por la pinocha, puede ser, pero hay que ver qué acidez puede provocar. La diversidad de vegetales, bueno, tenemos distintas hortalizas, muchas. Si plantan zapallos, que sea de una sola variedad, es lo mejor, para evitar eventuales cruzamientos y perder la calidad varietal. Y realizar un buen manejo de los almácigos, es fundamental. Ya arrancar con una planta que sea trasplantada sana es, pero fundamental. Bien. Bueno, plagas y enfermedades. El predio debe ser considerado como un agroecosistema, como dijimos, con todos sus componentes. Tener una visión holística, tener una visión completa. Eso es fundamental. O sea, lograr integrar todos los componentes que hablábamos hoy en cuanto a plantas. Una medida principal de manejo de control de plagas, la observación. Esto lo quiero resaltar, destacar. La observación es lo primero. Si yo no estoy observando mis cultivos, cuando aparezca una plaga, una enfermedad, puede ser tarde. Estar constantemente mirando y observando. Eso es una cosa, pero de orden. Es la principal medida de prevención de enfermedades. La observación, todos los días. El énfasis en la prevención del problema. Hay una serie de medidas, lo que anteriormente hablamos, me ayudan a prevenir los inconvenientes sanitarios y tener que recurrir a las recetas. Cuidado, preguntan siempre por un producto químico. No, la clave está en una serie de medidas que yo aplico, como las mencionadas, todas en conjunto, y que sea el último recurso a aplicar, porque si dependemos de una sola receta de un producto químico para acabar con un problema, somos muy vulnerables, muy vulnerables. Actuar sobre el problema con los medios adecuados, ¿no? En cuanto justamente si aparece una enfermedad, cortar partes que están enfermas, sacarlas, en fin, con un criterio, que eso se puede hablar después también. Pero vean, ¿no?, cómo es el control de las enfermedades y plagas que posibilita menor cantidad de residuos y que es más amigable con el ambiente. Bueno, el uso de recursos locales, lo prefiero por lo pronto omitir, en cualquier caso en la segunda instancia lo hablamos, lo charlamos, pero es muy importante para abaratar los costos. El uso de agua de riego, ya hemos hablado algo de esto, en todo caso en la siguiente instancia lo charlamos, no hay inconveniente. En síntesis, los horticultores de las áreas urbanas, hiperurbanas, huerteros y los agricultores de las áreas rurales pueden garantizar la seguridad alimentaria con los fundamentos de la agroecología. Es posible con políticas claras que se promuevan para esta modalidad de agricultura. Hay que fomentar. No importa si se puede contar con un terreno o un predio, se pueden emplear los recipientes. Hay gran cantidad de ejemplos. Y la producción de alimentos que sea en consonancia con el ambiente muestra que es posible y que es imperativo. Los ejemplos sobran y es posible hacerlo, y es la verdad que imperativo. Gente, nos queda menos de un minuto. Yo prefiero cortar ahora, antes que la máquina me corte a mí, y entramos en la segunda instancia. Los estaré esperando para ingresar nuevamente.
Se supone que gente de otro país podría intervenir ahora. Corto yo y ustedes se conectan de vuelta, ¿sí? Los estoy esperando. Entramos con igual link.